Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al quinto vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión de El Camino a Carcosa. Hoy estamos con el vídeo correspondiente a las cartas de clase Superviviente. Antes de comenzar, debo hacer una pequeña aclaración para aquellos que sigáis habitualmente el canal. Y es que yo esperaba, antes de este vídeo, esperaba haber hecho la guía de construcción de mazos de Akachi Ongele. Debo decir que tristemente esa serie va a sufrir un pequeño parón durante una temporada. Y esto es por el motivo siguiente. Los vídeos de las guías de construcción de mazos me suponen una cantidad de trabajo absolutamente bestial, tranquilamente el triple o el cuádruple que vídeos como este o como las partidas, lo creáis o no. ¿Por qué? Porque las guías de construcción de mazos son vídeos que requieren de mucho testeo previo de los investigadores, de los mazos. Quiero que el vídeo sea más técnico, que hable con precisión, para lo cual tengo que escribirme un guión para poder hacer estos vídeos. Y ahora mismo, por motivos de trabajo profesionales, pues no tengo muchas energías para hacer este tipo de vídeos. Estoy ya en la recta final de mis estudios, estoy escribiendo textos como un poseso y no tengo prácticamente ninguna energía para hacer vídeos realmente elaborados. Así que las guías de los investigadores van a quedar en impasse durante una temporada, seguramente 2 o 3 meses, al menos hasta que acabe mis estudios, y cuando lo termine, pues seguramente en algún punto volverá a la serie. Entre tanto, el canal sigue activo con los vídeos habituales, eso sí, solamente aquellos que no me lleven una cantidad demencial de trabajo como son las guías de los mazos. Series como esta o como las partidas, por supuesto, siguen adelante. Así que, aclarado eso, paso ya a comenzar con el vídeo de hoy y, como siempre, lo hacemos con las cartas de nivel 0. Comenzamos con el Farol, un apoyo coste 2 con un icono de intelecto, objeto, herramienta, ocupa una mano, y nos da 2 capacidades de acción. La primera, por una acción, nos deja investigar. Nuestro lugar tiene -1 a velo para esta investigación. Alternativamente, por una acción y descartando el Farol, hacemos un daño a un enemigo que se encuentre en nuestro lugar y esta acción no provoca ataques de oportunidad. Esto último es muy importante porque si no nos lo indicase, pues sí que provocaría ataques de oportunidad. No olvidéis que todo lo que sea emprender una acción produce ataques de oportunidad. Aquí tenemos una carta que a todas luces, nunca mejor dicho, es una variante de la linterna, porque nos ofrece algo muy similar, nos ofrece una opción para investigar indirectamente nuestro lugar y reduciéndole el velo. El farol tiene la ventaja de que no tiene límite de activaciones, no tiene usos, no tiene cargas. Se puede usar tantas veces como quieras, mientras que la linterna solamente puede usarse 3 veces, lógicamente a no ser que la recargues. Por ello, la reducción de velo lógicamente tiene que ser menor que en la linterna. La linterna era -2 a velo, el farol es solamente -1 a velo, pero insisto, puede activarse en principio un número indefinido de veces. Además, el farol nos da otra ventaja, que es que nos da la opción de descartarlo por un daño directo a un enemigo que esté en nuestro lugar. Este tipo de efectos a mí me encantan. Me encanta poder tener cartas y efectos que me dejen hacer cosas que generalmente te implicarían prueba de habilidad, pero hacerlo sin prueba de habilidad. Por ejemplo, para poder meter daño a los enemigos, por lo general tendrás que hacer pruebas de combate. Esta carta pues te deja meter un daño sin mediar prueba de habilidad, lo cual es fantástico. El problema es que es demasiado ineficiente. Si esta carta tú la quisieras solamente por la opción del daño al enemigo, fijaos, tendrás que pagar 2 recursos y una acción para primero jugar la carta y luego después una segunda acción para descartar esta carta y meter ese daño al enemigo. Habéis gastado 2 recursos, 2 acciones y una carta por un mero daño. Prácticamente un ataque a pelo con un par de iconos hubiera sido igual de efectivo, ¿no? Así que, por este motivo, esta carta la tienes que querer por su parte de investigación. Esta carta solo puede interesarte si la vas a usar para investigar de modo indefinido. Por ese motivo, esta carta, de nuevo, yo considero que deberíamos compararla con la linterna. ¿Es realmente mejor contar con esta carta que con la linterna? Desde mi punto de vista, no.
desde mi punto de vista no, por varios motivos, pero el más importante es que la linterna hace esas combos con los lugares de velo 2 o menos, ya que al bajar el velo a 0, pues tienes prácticamente éxito seguro a no ser que te autofracases. La linterna hace combo con los lugares de velo 2 y de velo 1. El farol, la carta que tenemos delante, solamente haría esa combo con los lugares de velo 1. Así que a efectos prácticos el farol se comportará de un modo muy similar a la lupa, ya que te dejará investigar con un +1 de intelecto, y aún así yo creo que es ligeramente peor. Así que en resumen, si te interesa que tu personaje investigue, yo incluiría la linterna antes que esta carta, con una única excepción, que sería si tenemos algún tipo de medio o recurso para poder devolvernos cartas, recuperarnos cartas desde la pila de descartes, ya que así podríamos usar la opción del daño directo varias veces. Sí, no, insisto que no es muy eficiente, pero al menos al poder hacerlo varias veces, pues le da algo de gracia, ¿no? Ya adelanto que en esta expansión de Carcosa, la clase superviviente nos ha dado algunas cartitas para poder interactuar con nuestra pila de descartes. Incluso nos ha dado un investigador, que es William Yorick, que tiene una gran sinergia con la pila de descartes. Cuando se carga a un enemigo se puede volver a jugar un apoyo desde su pila de descartes. Así que tranquilamente podría volver a jugar el farol desde la pila de descartes. De hecho, es una jugada que cuando jugué a ciegas la era olvidada, que lo hice con William Yorick, pues utilicé varias veces. Esta carta se cargó más de una serpiente. Aunque debo decir que me arrepiento en gran parte de haberlo hecho. No es una jugada tan sólida. Así que, lo dicho, esta carta la sueles querer únicamente si tu personaje va a investigar, va a usar la parte de investigar con velo reducido, y aún así yo considero que la linterna de la caja básica es mejor, a no ser que quieras interactuar con la pila de descartes, y aún así te diría que es bastante discutible, ¿no? Seguimos con la pala de sepulturero, un apoyo coste 2 con un icono de combate, objeto, herramienta, arma de melee, ocupa una mano, y nos da dos capacidades de acción. La primera nos deja combatir con combate +2 para este ataque. La segunda, por una acción y descartando esta carta, nos encuentra una pista directamente en nuestro lugar. A todas luces, una carta hermana de la anterior. La anterior te dejaba investigar con una ventaja de modo indefinido y la podías quemar por un daño a un enemigo. Esta carta es lo mismo pero al revés. Te deja combatir de modo indefinido con un plus de combate, o bien la puedes quemar para encontrar directamente una pista en tu lugar. Si tú comparas ambas cartas, desde mi punto de vista esta es más sólida. Esta me parece más sólida porque el efecto de obtener una pista de modo directo me parece más sólido que el de hacer un daño directo a un enemigo, al menos por el coste que nos implica, por el tener que haber jugado esta carta, tener que gastar una acción y descartarla para poder hacer ese efecto. Una pista directa viene muy muy bien, sobre todo para aquellos que juguéis con pocos investigadores. Aquellos lugares que tienen un velo muy alto pero muy pocas pistas, pues cartas como esta les vienen muy 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 bien. Por ejemplo, un velo de 5 con una pista por cabeza, pues esta carta se come la mitad del trabajo ella solita, ¿no? Y te diría que esta carta, desde mi punto de vista, se beneficia más de las estrategias de recursión. El hecho de poder recuperarte esta carta para volver a encontrar una pista de modo directo en tu lugar, para mí es más sólido que lo de meter un daño directo a un enemigo. Sin embargo, debo decir que al igual que la anterior, me parece una carta con demasiados defectos como para jugarla de un modo consistente. Primero, el hecho de que no haga ningún daño extra y no tenga ningún tipo de medio para hacer daño extra le quita algo de calidad. Combate +2 está muy bien, pero insisto que es mucho más importante hacer daños extra que darnos pluses de combate. Esta carta en verdad está pegando por un daño, sí, con un margen de éxito mayor, pero por solamente un daño. Segundo, que es una carta lenta de usar, como ya dije antes. Tienes primero que gastar 2 recursos y una acción para plantarla, ponerla en la mesa, y luego, si quieres descartarla, tendrás que gastar otra acción más. Y en caso de que la recuperes, insisto, que es lo que deberías hacer para poder sacarle partido, pues acaba siendo cara. Al final, pagar 2 recursos una vez y luego otra vez 2 recursos, otra vez 2 recursos, pues a la larga acaba siendo muy caro desde mi punto de vista.
Es una carta que, al igual que la anterior, sobre el papel, en teoría, es muy interesante. Lo que ocurre es que luego en la práctica, desde mi punto de vista, insisto, tiende más bien a decepcionar. Y cartas como esta, yo solamente las veo interesantes si construyes todo tu mazo en torno a la recursión, a recuperarte cartas de la pila de descartes. En particular, como dije antes, William Yorick es un investigador que, por definición, por su capacidad personal, puede recuperarse cartas descartadas con bastante efectividad. En investigadores como él, pues cartas como esta y como la anterior tienen más cabida. En el resto, yo diría que no, a no ser que construyáis todo el mazo, insisto, en una estrategia de recuperaros cartas de la pila de descartes. Seguimos con el escondite, un evento coste 1 con 2 iconos de agilidad, táctica, truco, carta rápida que debes vincular a cualquier lugar. Cada enemigo que no sea élite en el lugar vinculado gana indiferente. Obligado al final de la fase de enemigos, si hay un enemigo preparado en el lugar vinculado, debes descartar esta carta. A ver, es una carta que es de las típicas que nunca la he sacado de la caja, nunca la he jugado. Así que podría estar confundiéndome, podría estar no viendo algún tipo de uso muy poderoso que tiene la carta. Igualmente, como digo, yo voy a analizarla por lo que yo entiendo del juego, ¿no? Primero, ¿en qué contexto te podría a ti interesar jugar esta carta? Por ejemplo, imagínate que estás en un lugar y tienes enemigos enfrentados contigo. Ahí no sirve de nada. No vale de nada porque si un enemigo ya está enfrentado contigo, aunque gane indiferente, va a seguir enfrentado contigo. Así que no sirve de nada. Primero tendrías que evitarlos para que dejen de estar enfrentados contigo y ahí sí ya ganarían indiferente. Pero honestamente, si ya los has evitado, ¿para qué quieres que ganen indiferente? Para nada. Entonces, en ese sentido no tiene ningún sentido. Entonces, ¿en qué otro contexto puede igual interesarte? Ponte que estás en un lugar que no tienes enemigos, pero tienes cazadores que vienen a por ti, que están en lugares conectados. O sea, que la fase de enemigos siguiente entrarán en tu lugar y te pegarán. Ahí la carta ganaría algo ya. Porque si tú juegas esto, lo vinculas a tu lugar, porque vincularlo a otro, pues en ese contexto por lo menos no sirve de nada, igual en otro sí, pero en ese contexto no sirve de nada, entiendo que lo vinculas a tu lugar. En ese caso, con esta carta vinculada a tu lugar, si un cazador entra a tu lugar en fase de enemigos por moverse solo, ahí sí que no se enfrentará directamente contigo porque ganará automáticamente de modo estático la palabra indiferente. Y por definición los indiferentes no se enfrentan. Así que entrarán en tu lugar pero no te pegarán en la fase de enemigos. Sin embargo, como esta carta tiene obligados, se descarta al final de la fase de enemigos, pues al término de esta ya perderán indiferente y automáticamente se enfrentarán a ti. Entonces, ¿qué has ganado? Has ganado que los cazadores que venían a por ti no te pegan. Bueno, ¿vale realmente la pena incluirlo en el mazo? Desde mi punto de vista, no. Ahora bien, insisto en que yo, como esta carta no la he jugado nunca, le he dado muchas vueltas a cómo podrías tú utilizarla, cómo podrías tú sacarle partido. Entonces se me ocurrió la siguiente opción. O igual la leí en algún sitio, ¿no? Lo mismo no me acuerdo. Pero piensa en qué ocurre si tú esta carta la juegas en la ventana de oportunidad de la fase de mantenimiento, la que hay al principio del mantenimiento. En ese caso, la carta no se descartaría hasta el final de la siguiente fase de enemigos. Te duraría una ronda entera en juego. En ese caso, fijaos, cualquier enemigo que fuera a aparecer en ese lugar, que no sea élite, ganaría indiferente. Es decir, todos los enemigos que te robes en la ronda siguiente, los de los mitos o posibles enemigos que te robes en la fase de investigación, pues que aparezcan en ese lugar, pues sí que ganarían indiferente. Y tendrías una oportunidad para hacer algo, para escaparte, para moverte. Entonces te diría que ese último uso es el único del que realmente podría ser algo realmente efectivo, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Y al menos podemos decir que la carta tiene buenos iconos, porque tiene un par de iconos de agilidad, es como una destreza manual, sin robo de carta, bueno, al menos tiene buenos iconos. De todos modos, es una carta que tiene un uso tremendamente concreto, tremendamente circunstancial, solamente es útil en contextos muy concretitos y por ese motivo yo no tengo ninguna experiencia con la carta. Si hay algún espectador que tiene buenas experiencias con la carta, por favor que nos lo comente porque yo tengo mucho interés. Cartas como esta que nunca he jugado,
me gustaría saber si hay algún modo bueno o realmente interesante o algún investigador que realmente sí que agradece cartas como esta. Seguimos con habilidoso, una carta de habilidad, nunca mejor dicho, con iconos de intelecto, combate, agilidad, que dice que en caso de que la prueba tenga éxito, ve a tu pila de descartes, elige una carta de clase superviviente que no se llame habilidoso y devuélvela a tu mano. Es decir, es una carta que nos va a recuperar cualquier carta que tengamos en nuestra pila de descartes, de la clase correcta, por supuesto, y nos la manda de vuelta a la mano. Ya de por sí el efecto es muy interesante porque el hecho de poder recuperarte una carta superviviente, eso sí, descartada y traértela de vuelta a la mano, como concepto es tremendamente sólido. Pero es que además esta carta tiene muchas ventajas. Te lo hace por coste cero, porque no cuesta ni acción ni recursos, y encima te va a dar un plus, un pequeñito, a una prueba de habilidad que no sea de voluntad. Es decir, esta carta prácticamente solo te aporta ventajas. Todo lo que hace es bueno, su coste de oportunidad es prácticamente nulo. Su único coste de oportunidad es el mero hecho de incluirla en tu mazo, ocupar uno o dos huecos del mazo que podrían ocuparse por otras cartas que podrías considerar más interesantes, pero como digo, como ese es el único coste de oportunidad real que tiene la carta, para mí es un auténtico staple dentro de su clase. El hecho de poder recuperarte una carta superviviente descartada por coste cero y encima con un pequeño plus a una prueba de habilidad es tremendamente sólida y creo que es realmente indiscutible. No hay prácticamente ningún motivo por el cual no querrías tener esta carta. Pensad, por ejemplo, en recuperaros un Qué Suerte. Un Qué Suerte es una carta extraordinaria que os da mucha seguridad cuando la tenéis en mano. El hecho de poder recuperarla y volver a jugarla más adelante es fantástico, es solidísimo. O poder recuperarte algunas cartas que sean particularmente poderosas, como un Will to Survive, por ejemplo, es que es fantástico. Creo que no hay mucho que argumentar en contra de esta carta. Todo lo que te da son ventajas y su coste es prácticamente cero. Yo he llegado incluso al extremo de querer forzar alguna prueba de habilidad que en principio yo no quería hacer solo para poder tirar esta carta y poder recuperarme una carta superviviente descartada, ¿no? Lo dicho, para mí es una de las cartas más sólidas del ciclo y desde que la tenéis en vuestra colección prácticamente siempre vais a querer llevarla en casi todos los mazos que pueden llevarla. Pero si tenéis cartas superviviente que sean buenas, esta carta pues la querréis llevar siempre. De hecho, es la primera carta de este vídeo que realmente sí que la comunidad considera un staple y hay algunos investigadores que la llevan prácticamente siempre. Como siempre, abajo a la derecha tenéis los investigadores que suelen llevar esta carta con más frecuencia según las estadísticas de la página arcrec.com, que insisto que analiza los mazos que hay en la página de ArcanDB. Tenemos a Silas Mars, a William Jorik y a Rita Young como los 3 investigadores que más suelen jugar esta carta. Pero insisto en que cualquier investigador que tiene en su mazo muchas cartas superviviente, pues prácticamente siempre quiere llevar esta carta de un modo prácticamente indiscutible. Seguimos con el Recuerdo Querido, un apoyo coste cero con un icono de voluntad, objeto, amuleto, espacio accesorio y simplemente es un escudo de 2 puntos de horror. No absorbe ningún daño. Evidentemente esta carta es la hermana del Abrigo de Cuero. El Abrigo de Cuero, la carta del core por coste cero que absorbía 2 daños sin ningún horror. Todo lo que dije en un momento para aquella carta lo digo también para esta. Es útil para aquellos investigadores que tengan problemas de cordura y quieran tener un pequeño escudo que sea barato y sea eficiente. Por coste cero, por solamente una acción sin pagar recursos, podéis jugar esto y escudaros por 2 puntitos de horror. Tiene una pequeña pega, puedes entender con una pequeña pega, que es que ocupa el espacio accesorio y este espacio tiene más competencia que el de cuerpo. El de cuerpo no suele tener tanta competencia, pero el de accesorio puede llegar a tener algo más de competencia. Igualmente es una carta que tendrás muy en cuenta en aquellos personajes que tengan una cordura baja y que puedan acceder a esta carta, siempre y cuando no haya ningún otro accesorio mejor que puedan llevar. Yo honestamente no entiendo muy bien por qué esta carta no estaba en el core, en la caja básica, porque es una carta muy básica. Al igual que el Abrigo de Cuero, es una carta coste cero que os da un escudo
que no es gran cosa, pero bueno, que ayuda. 2 puntos de horror de escudo ayudan bastante más de lo que parece, ¿no? Los investigadores que más suelen llevar esta carta son Tommy Muldoon y William Yorick, 2 investigadores que encajan muy bien en lo que dije antes, investigadores que tienen una cordura muy baja y que agradecen mucho escudarse por 2 puntos de horror. Y ambos tienen habilidades que les dejan interactuar de un modo muy efectivo con esta carta. Tommy porque puede convertirla en recursos y mandarla de vuelta a su mazo con la opción de recuperarse más adelante. Y William porque como puede, al cargarse un enemigo, puede volver a jugar una carta, un apoyo descartado, pues si esta carta se le descarta o se le derrota, más adelante podrá volver a jugarlo desde la pila de descartes y volver a escudarse por 2 puntos de horror. Es una jugada que yo hice muchísimo en la Era Olvidada y que, lógicamente, es muy, muy, muy efectiva. Seguimos con Pelear o Huir, Fight or Flight, un evento coste 1, espíritu, carta rápida que solo puedes jugar en tu turno y que dice que hasta el final de la ronda ganas más X de combate y más X de agilidad, donde X es la cantidad de puntos de horror que tu investigador tiene encima. Una pequeña aclaración es que este es un efecto continuo que se actualiza en caso de que recibas o pierdas horror durante la ronda. Esta carta, en potencia, puede llegar a ser un extraordinario potenciador de combate o de agilidad, aunque te exige que tu personaje sea un poco masoca, que funcione bien cuando tiene mucho horror encima. Por ello, encaja bien con personajes como Calvin, por ejemplo, o incluso con Agnes, porque a Agnes le gusta mucho recibir horror porque puede meter esos daños directos y con ella esta carta pues funciona bastante mejor de lo que aparenta. Cierto es que potenciar el combate no suele ser tan útil porque, como dije antes, a la hora de combatir enemigos es mejor contar con efectos que metan daños extra que potenciarte el combate. Así que si tú no tienes un recurso para pegar por daños extra con el combate, no le sirve de mucho. Con Agnes, por ejemplo, con el bate es lo único que le puedes, o con el hacha de bombero le puede servir. Sin embargo, con la agilidad, esta carta sí que suele ser mejor, porque la agilidad raramente la utilizas de modo indirecto. Tú raramente vas a evitar usando otras cartas. Hay excepciones, por supuesto, pero a menudo la agilidad la sueles usar a pelo, sin falta de otros... de usar otras cartas, ¿no? Pues esta carta te va a subir un montón la agilidad en caso de que tengas mucho horror encima y te va a dar muchos números de evitar con éxito enemigos. Lo dicho, es una carta útil, pero solamente en personajes que se encuentran cómodos cuando tienen mucho horror encima. Destaco a Calvin porque es el masoca por excelencia, pero también quiero mencionar a Agnes, porque esta carta la he jugado con Agnes y ha funcionado muy muy bien, aunque la he usado más para evasión que para combate. Seguimos con Madame Labranche, la misteriosa benefactora, un apoyo coste 2 con icono de intelecto, aliado patrón, espacio aliado, y nos da 2 activaciones libres. Primera, si no tenemos cartas en mano, podemos agotar a Madame Labranche y robar una carta. Alternativamente, activación libre, si no tenemos recursos, podemos agotar a Madame Labranche y ganar un recurso. Absorbe 2 daños y 2 de horror. Es decir, es una aliada que nos va a beneficiar cuando estemos cortos, bien en cartas o bien en recursos. Si no tenemos cartas, nos puede robar cartas. Si no tenemos recursos, nos puede dar un recurso. Está muy bien, no requiere de mucha explicación, aunque cierto es que no es útil en el 100% de los contextos. Va a ser útil en 2 contextos concretos. Primero, en mazos que tiendan a consumir sus cartas con mucha rapidez. Es decir, mazos que tiendan a tener muy pocas cartas en mano o que las que tienen las quemen muy rápido. Ejemplo típico, Patrice. La estoy jugando ahora en Los Devoradores. Es una investigadora que tiene que ser muy agresiva a la hora de soltar sus cartas porque las va a robar 5 cada turno, descartando las que tenía el turno anterior. Así que va a ser muy fácil que se quede sin cartas en la mano. Madame pues, nos daría una oportunidad de ganar otra carta más para tener otra oportunidad de hacer algo en esa ronda, ¿no? Y segundo, pues también va a ser muy muy útil en mazos que tiendan a jugar con muy pocos recursos. Y aquí, lógicamente, el arquetipo que brilla mucho en ese contexto es Dark Horse. Te diré que Madame Labranche es otra pieza clave de Dark Horse. Se convierte, nada más que la sacan, en otra pieza clave de ese arquetipo. Aquellos que me preguntáis por Ascan, sobre todo en la guía de mazos de Ascan, mucha gente me pregunta... ¿qué cartas de otros ciclos me gustaría incluirle para que fuera mejor? Aquí tienes un ejemplo muy claro. Madame Labranche, en el arquetipo Dark Horse prácticamente siempre la quieres llevar
porque como vas a estar sin recursos la mayor parte del tiempo, tener la capacidad de ganarte un recurso activación libre cuando lo necesites está muy pero que muy bien. En caso de que tengas un qué suerte en mano, por ejemplo, y tengas una prueba que estás un poco ahí, pues en la ventana de la prueba podrías agotar a Madame Lagrange, ganar ese recurso para poder jugar el qué suerte con un virtual +3 de habilidad, porque bueno, el qué suerte te da +2 de habilidad, pero al quedarte sin recursos activarías Dark Horse y ya sería +3 en ese caso, ¿no? Y también quiero destacar que Madame Lagrange tiene muy buenos escudos para lo que nos cuesta. Absorber 2 daños y 2 de horror por solamente 2 recursos, al margen de sus fantásticas capacidades, me parece muy sólida. También te diré que es una de las cartas más sólidas de todo el ciclo. Como digo, porque encaja en varios arquetipos. Por un lado, en los que tienden a consumir la mano muy rápido, como Patris, y en los que tienen el arquetipo de Dark Horse, por el tema de los recursos. Te dirá que Ashcan es el investigador, bueno, uno de los investigadores que más agradecen a Madame Lagrange, porque sus mazos encajan en ambos contextos. Suele jugar de un modo muy agresivo, quemando sus cartas para poder preparar a Duke, y como sueles jugar con Dark Horse, pues también suele estar sin recursos. Por lo que Madame Lagrange es una aliada tremendamente sólida en esos contextos. Mazos que queman mucho los recursos y que queman mucho las cartas. Seguimos con el embate por sorpresa, un evento coste 3 con 2 iconos de agilidad, una táctica que dice que elijas un enemigo que no sea élite y que esté agotado en tu lugar y que testes agilidad X, donde X es el valor de evitar de ese enemigo. En caso de éxito, derrota directamente a ese enemigo. Es decir, es una carta que puede derrotar automáticamente a cualquier enemigo no élite que esté agotado y en tu lugar, independientemente de los puntos de vida que tenga e independientemente de otros factores que te puedan molestar a la hora de combatirlo, ¿no? El efecto es poderoso, pero tiene múltiples pegas que restringen mucho el uso de esta carta, ¿no? Primero, que lógicamente te exige una agilidad muy sólida, porque tienes que evitar al enemigo en 2 ocasiones. Primero, tienes que evitarlo con normalidad, porque por lo general, durante la fase de investigación, los enemigos no estarán agotados bajo prácticamente ningún concepto, y una vez que tú lo evites y con esto lo agotes, tendrás que jugar esta carta y volver a hacer otra prueba a efectos prácticos de evasión, porque es agilidad X, X es el valor de evitar del enemigo. Es como evitarlo 2 veces, por así decirlo, ¿no? En caso de que te salga, pues derrotarás directamente a ese enemigo. Y además tiene el problema de que es un coste 3, cuesta 3 recursos, así que más te vale superar esa segunda prueba, porque si no, habrás malgastado esos recursos. Por ello es una carta que está reservada a personajes que tengan una agilidad muy, muy sólida y muy, muy fiable. Y además, esto pues solamente te va a valer la pena contra enemigos muy grandes, que tengan muchos puntos de vida, o que al menos te costase muchas más acciones derrotarlos de modo normal. Y en verdad es una carta que vas a querer más por enemigos concretos que por otra cosa. En caso de que tú sepas que la campaña tiene algunos enemigos que tienen mucha vida y que son difíciles de derrotar, si tu investigador tiene mucha agilidad y acceso a esta carta, pues puede plantearse muy en serio llevarla. Por ejemplo, en Dunwich hay un escenario con ciertos enemigos que son muy incómodos, que solo puedes dañar de un modo muy concreto, un escenario que odio con todo mi corazón, pero que esta carta es capaz de llevarse por delante, porque esos famosos enemigos no son élites, al menos no en la versión original del escenario. Así que esta carta puede llegar incluso a compensarte, pagar un punto de experiencia o 2 para meter esta carta para ese escenario, solo para poder quitártelos de encima de un modo más o menos cómodo, ¿no? Lo dicho, en resumen, es una carta que está reservada a personajes que tengan una agilidad muy alta y que no tengan mejores alternativas para combatir. Por ejemplo, Wendy, que es el personaje que aparece en la ilustración, pues puede agradecer esta carta, aunque para mí la investigadora que mejor usa esto es Rita Young. Más aún cuando vengo de haber jugado esta carta en Regreso a Carcosa, y si bien no la he jugado mucho, en los 2-3 momentos donde la jugué, pues fue muy, muy, muy útil y muy interesante. Seguimos con No sin pelear, una carta de habilidad con iconos de voluntad, combate y agilidad,
Carta que solo puedes aportar si estás enfrentado con un enemigo, al menos uno, por supuesto. Por cada enemigo enfrentado contigo, esta carta gana un icono más de cada uno gana un icono de voluntad, combate y agilidad más. Un icono más de cada uno, ¿no? Por lo general esta carta, bueno, es otra de esas cartas que prácticamente nunca he jugado porque el contexto donde realmente es útil es un contexto en el que por definición no te interesa estar. Esta carta te viene muy bien cuando tienes múltiples enemigos enfrentados contigo, pero es que de por sí en este juego tienes que aprender muy rápido a no verte envuelto en esa situación, porque es que no sales. Es muy complicado salir de un contexto donde tienes múltiples enemigos enfrentados. Y esta carta solamente es útil ahí, en un contexto en el que de por sí no te quieres ver. Idealmente tendrás solo un enemigo enfrentado y en ese caso esta carta pues, es más débil que agallas, dominar, detesta mano. Es prácticamente un coraje inesperado más, que no te vale para intelecto. Antes con enemigos, intelecto no quieres para nada, ¿no? Y te diría que, en resumen, la carta solo puede tener sentido si tu investigador tiene algún tipo de sinergia especial con las cartas de habilidad. Si la puede devolver a la mano o reciclarla de algún modo, no sé. Yo creo que hay alternativas mucho mejores para poder defenderte de los enemigos que esta carta. Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0. Comenzamos por Intrepidez. Madre mía las traducciones. Apoyo coste 1, nivel 1, iconos de voluntad e intelecto, talento compostura, carta rápida, límite de una compostura en juego, el horror que no sea directo debe asignarse a esta carta antes que a tu investigador y da 2 activaciones libres por un recurso, te da +1 a voluntad o a intelecto. Esta es otra de las composturas del ciclo, así que no tengo mucho de comentar que no haya comentado hasta ahora. No soy muy fan de las composturas de por sí, aunque te diría, debo decir que esta compostura en particular podría ser la mejor de todas. ¿Por qué? Porque Superviviente es una carta que tiene bastantes medios para prevenir o contener el horror. Pensad solamente en Peter Silvestre, ¿no? Es un recurso fantástico para poder contener el horror y con él pues puedes fácilmente evitar tener que asignar horror a esta carta, ¿no? Además, otra cosa buena es que esta clase tiene mucha facilidad para recuperarse cartas descartadas. Así que podrías recuperártela y por solo un recurso y a velocidad rápido poder plantarla otra vez, pues te diría que es la compostura más tragable de las 5 que hay. Peca de lo mismo que el resto, sigue siendo frágil, pasa como siempre, si la usas mal vas a malgastar tus recursos. Pero bueno, hay que reconocer que para mí es la mejor de las 5 composturas. La mejor, pero igualmente sigue distando, desde el punto de vista de mucho, de ser una carta realmente sólida. Seguimos con una prueba de voluntad, el Test of Will, evento coste 1, nivel 1, icono de voluntad, espíritu, carta rápida que puedes jugar cuando un investigador en tu lugar robe una carta de traición que no sea debilidad. Cancela el efecto de revelación de esa carta y exilia esta carta. Aquí tienes una especie de barrera de protección superviviente que tiene la virtud de que es capaz de alcanzar a todos los investigadores que estén en nuestro lugar. La barrera original, la de nivel 0, solo te alcanzaba a ti. Tenías que mejorarla a nivel 2 para poder alcanzar a todos los investigadores. Bueno, la barrera a nivel 2 llega a todo el mapa. Esta carta es un punto intermedio. Es capaz de alcanzar a cualquier investigador que se encuentre en nuestro mismo lugar y hace el efecto siempre, el efecto de cancelar la revelación de una carta de traición, por supuesto que no tenga peligro, porque si no, no podría siquiera jugar esta carta. Tiene la desventaja de que tiene que exiliarse cuando se usa, o sea que se tiene que retirar del mazo y tienes que volver a comprarla por un punto de experiencia si quieres volver a meterla en el mazo, ¿no? Digo lo mismo que digo siempre de las cartas exiliables. No suelen ser una buena primera compra. ¿Por qué? Porque tendrás que recomprarla muchas veces y tendrás que gastar un montón de puntos de experiencia para poder mantenerla en tu mazo. Cartas como esta, que es muy sólida, es indiscutible, una barrera de protección es una cartaza, y esta carta pues hace lo mismo, además alcanzando a tus compañeros de equipo en tu lugar, así que la calidad de la carta es indiscutible, es una pedazo de carta. Y únicamente hay que analizar el tema del exilio, que es lo que puede complicar las cosas, ¿no? Lo dicho, no suele compensar comprarla pronto y la querrás comprar hacia la parte intermedia o final de la campaña, pero prácticamente siempre quieres hacerlo. Prácticamente siempre querrás comprar esta carta en algún punto de la campaña porque cancelar traiciones, sobre todo en la parte final de la campaña, donde las traiciones suelen ser muy, muy duras,
poder cancelarlas es un efecto muy, muy, muy poderoso. En la parte final de una campaña es una compra muy barata y efectiva. Es un excelente medio para controlar el mazo de encuentros, que está fuera de clase místico notablemente, pero el exilio, como dije antes, limita la compra de esta carta hacia la parte final de las campañas. Pero insisto en que vale muchísimo la pena, es una carta que yo siempre considero comprar, en caso de que mi investigador tenga acceso a ella, en la parte final de las campañas. A falta de 2, 3, incluso a veces 4 escenarios para acabar la campaña, considero que vale mucho la pena comprarse esta carta. Seguimos con una suerte increíble, el Devil's Slack. Madre mía las traducciones. Evento coste 1, nivel 1, icono de agilidad, fortuna, carta rápida que puedes jugar cuando recibas daño y o horror. Cancela hasta 10 de esos daños y o horrores que te acaban de asignar y luego exilia esta carta. Aquí tenemos un cancelador puntual de daño y horror que puede alcanzar a anular una gran cantidad de puntos, que puedes incluso combinar entre daño y horror. Puede cancelar una combinación de hasta 10 daños y horrores que vengan de la misma fuente, ¿no? Es decir, es una carta que te protege contra esos mazazos particularmente fuertes que suelen venir también en la parte final de las campañas. Pensad, por ejemplo, en cualquier primigenio, en Umorjoth, en Azathoth, en Voldemort, Hastur. Hastur un poco menos ya, pero sobre todo pensad en Umorjoth, en Azathoth, que meten unos mazazos bestiales cuando te pegan. Esta carta te protegería contra ataques de ese tipo. El problema es que esta carta peca de lo de siempre. Al ser exiliable, solo vale la pena en la recta final de las campañas. Y además, esta carta es más complicado sacarle todo el partido, porque no es tan común recibir tanto daño y o horror de golpe. Cartas como un Billón de Vil, por ejemplo, sí. De hecho, esta carta parece a todas luces diseñada para poder cancelar el mazazo del Billón de Vil. Son exactamente 10 daños. Me imagino que igual el diseño de esta carta viene justamente por ahí para que la gente tuviera algún medio para defenderse de esa carta en Dunwich. Igualmente sigue siendo un cancelador sólido, pero es que tiene la pega del exilio, ¿no? Así que lo de siempre, solo es eficiente en la parte final de la campaña y además te diré que esta carta te interesa menos que la anterior porque es más raro sacarle todo el potencial. A la anterior es muy fácil sacarle todo el potencial. Esa típica traición que te machaca en un escenario final, pues te la puedes cargar. Esta no siempre conseguirás sacarle todo el partido de cancelar un número cercano a esos 10 puntos de daño y o horror. Seguimos con la trampa de lazo, un apoyo coste 2, nivel 2, iconos de voluntad, agilidad, trampa improvisada, carta que debes vincular a tu lugar al límite de una por lugar. Tiene obligado después de que un enemigo que no sea élite entre al lugar vinculado, agota a ese enemigo, deja estar enfrentado a todos los investigadores y le vinculas al enemigo esta carta. Obligado cuando el enemigo al que esté vinculada esta carta se fuera a preparar, a enderezar, en vez de eso debes descartar esta carta. Una pequeña aclaración, esta carta dispararía tanto cuando un enemigo aparece en ese lugar como si entra en ese lugar por cualquier otro motivo, por un movimiento normal de cazador o por meterlo junto con otro investigador. Dispara siempre que un enemigo aparezca o entre en ese lugar. Se agota, deja de estar enfrentado a todos, se le vincula esto y la siguiente vez que fuera a preparar, pues no prepara. Es decir, efectos prácticos está neutralizando, entre comillas, un enemigo durante, entre comillas, hasta 2 rondas. A no ser que fuera a enderezar de algún otro modo o que esta carta dispare en un momento muy atípico, ¿no? Igualmente dispara de un modo un tanto peculiar y que no es tan fácil de controlar, porque tú no puedes controlar qué cartas te vas a robar del mazo de encuentro. Bueno, aparentemente algunas cartas te dejan controlarlo, pero es más raro poder controlar el mazo de encuentros, ¿no? Y es una carta que pierde algo por eso, por la dificultad que tienes a la hora de disparar la carta de modo fiable. Sí, también podrías ponerla tácticamente en un lugar en el que sepas que un cazador va a venir a por vosotros, pero obviamente es otra de esas cartas que yo he jugado muy poco porque no me ha parecido lo bastante interesante como para poder jugarla. Pero bueno, la carta en la práctica no me parece que sea tan efectiva, más aún cuando te cuesta 2 puntos de experiencia. Lo dicho, es otra de esas cartas que prácticamente no he jugado nada y que me gustaría saber si algún espectador la ha jugado con buenos resultados, que me cuente sus experiencias, porque
Cartas como esta me interesaría mucho saber si alguien le ha conseguido sacar un partido realmente espectacular, ¿no? Seguimos con un encuentro fortuito de nivel 2, variante de una carta de Dunwich. Es un evento coste X con iconos de voluntad y de intelecto. Fortuna elige un apoyo tipo aliado con coste imprimido de recursos de X que esté en la pila de descartes de cualquier jugador. Pon ese apoyo en juego bajo tu control. La carta de nivel 0 era por coste 1 y te dejaba coger cualquier aliado descartado y ponerlo bajo tu control durante solo una ronda, hasta acabar el turno. Esta carta te deja directamente jugar ese aliado bajo tu control, de modo permanente. Aquí pongo nivel 1, no recuerdo si era nivel 0 o nivel 1 de la original, bueno, lo corregiré aquí en la edición, ahora mismo no estoy muy seguro. Pero esta carta te da la virtud de que te deja poner la carta en juego de modo permanente, aunque tienes que pagarla de modo íntegro. Es una herramienta interesante para poder recuperarte aliados descartados, aunque te pide mucho construir alrededor. Tienes que tener un mazo que tenga múltiples aliados, que tengas carisma, como es lógico, a poder ser incluso a 2 copias, para que jugar ese aliado no te fuerce a descartar ningún otro aliado que tengas en juego. En caso de que tu mazo tenga muchos aliados y que además se descarten con facilidad, pues es un modo muy bueno de rejugarlos. Por ejemplo, esta carta tengo muchas ganas de probarla con Patris, porque Patris es una investigadora que descarta sus cartas muy a menudo, así que va a ser muy normal que tenga aliados en la pila de descartes. Entonces, esta carta tengo muchas ganas de probarla con ella. Luego, con otros investigadores, pues puede serte útil. Tal vez, por ejemplo, con Charlie Kane podría ser útil. Bueno, no estoy muy al corriente de Charlie porque no estoy siguiendo los spoilers ni las cartas nuevas, pero sé que juega mucho en torno a los aliados y esta carta te podría dejar jugarlos desde la pila de descartes. Así que podría serle bastante útil. La carta está muy bien para jugar en torno a los aliados, aunque insisto que exige alimentar bien la pila de descartes. De hecho, en la página de ArcRec, Patris figura como la investigadora que usa esta carta con mayor frecuencia. Y insisto en que es por algo, pero como tiene tanta facilidad para descartarse las cartas, para alimentar su pila de descartes, va a ser normal que si tienes muchos aliados en el mazo, pues puedas tenerlos ahí y luego podrías jugarlos con cartas como esta. Tengo muchas ganas de probar esta carta pues con Patris. Seguimos con una variante del periódico, versión de nivel 2. La carta original de Dunwich era muy parecida. Es esa carta de apoyo coste 1 que nos da +2 de intelecto al investigar si no tenemos pistas. Esta versión de nivel 2, aparte de lo de la original, nos da un icono de intelecto más y nos da una reacción. Cuando fuera a encontrar una o más pistas en mi lugar, si no tengo pistas, puedo encontrar una pista adicional en nuestro lugar. Es una mejora para mí muy interesante de la carta de nivel 0 porque te está regalando literalmente una deducción al coger la primera pista. Si no tienes pistas, aparte del +2 de intelecto, te va a dejar coger 2 pistas en vez de una, más cualquier otro efecto como tipo de deducción que puedas sumarle a la propia investigación. Así que a aquellos investigadores que tengan acceso a esta carta y que quieran orientarse hacia el rol de buscapistas, pues agradecerán mucho esta carta. Sí que es cierto que no es útil en todos los escenarios. Hay algunos donde las pistas no se gastan, donde tiene que hacer muchos acopios, acumular muchas pistas, y ahí esta carta pierde, al igual que la original. Sin embargo, hay ciertos escenarios y campañas donde sí que las pistas se consumen muy a menudo, en cuyo caso estos son deducciones múltiples regaladas. Así que si analizáis bien la campaña y encontráis que hay muchos escenarios donde las pistas se gastan con frecuencia, tened muy en cuenta esta carta porque os va a ser mucho más útil de lo que en principio podíais pensar. Seguimos con Supervivencia Real, un evento coste 3, nivel 3, espíritu, que dice que retornes 3 cartas de habilidad tipo innato de tu pila de descartes de vuelta a la mano. Que aclarar que esta carta puede jugarse siempre y cuando tengas al menos una carta válida en la pila de descartes. Recordad que las cartas en este juego solo pueden jugarse si tienen el potencial de cambiar el estado del juego. Con tener solamente una carta de habilidad tipo innato, pues ya será suficiente. En caso de que no puedas hacer el 100% de lo que te pide, pues harías todo lo que pudieras, ¿no? Lógicamente es una carta que te pide a voces construir alrededor. Si tienes muchas cartas de habilidad tipo innato, pues esta carta te será muy útil. Hay que decir que hay una carta en particular con la cual esta carta hace combo, que es habilidoso, que es una carta que era de tipo innato. Vamos a verlo un segundo aquí.
Aquí está, es tipo innato, así que efectivamente tú podrías recuperarte habilidoso usando True Survivor, ¿no? Pues hace una combinación muy sólida, ya que luego habilidoso te dejará recuperar cualquier otra carta superviviente que te pueda resultar interesante. Técnicamente podrás incluso recuperarte esta misma carta, será un poco más absurdo ya, pero bueno, podrías técnicamente recuperarte esta carta, e igual se le podría hacer alguna combo si consigues enganchar a alguna otra carta. Debo decir que no la he jugado esta carta, porque nunca he hecho ningún mazo que gire en torno a esta idea, pero en mazos que giren en torno a esta idea, pues sí que puede ser una carta muy interesante. Algo cara en cuanto a experiencia, en cuanto a recursos, 3 recursos, 3 experiencia, pero creo que puede tener mucho potencial. Como digo siempre, si hay algún espectador que ha sacado mucho partido de esta carta, le invitaré a que me lo comente en los comentarios porque me interesa saberlo, ¿vale? Terminamos con Luchas Internas, un evento coste 1, nivel 3, con 2 iconos de intelecto y 2 de agilidad. Truco, carta rápida que puedes jugar al inicio de la fase de enemigos. Cancela todos los ataques que te hagan los enemigos que no sean élite durante esta fase. Le pasa un poco lo mismo que le ocurría a la carta de antes, al no sin pelear, que es una carta que solo es útil en un contexto en el que de por sí no te quieres ver bajo ningún concepto. Es el contexto de estar rodeado de muchos enemigos. Y además esta carta no te protege contra los élites, que suelen ser los que suelen pegar más duro, los que más te podría interesar cancelarles los ataques, ¿no? Es cierto que esta carta tiene muy buenos iconos, pero realmente vas a pagar 3 de experiencia, que es una barbaridad desde el punto de vista para lo que hace. Solo por los iconos, lógicamente no. Para mí es una estafa. Pagar 3 de experiencia por esto me parece prácticamente injugable. Salvo que alguien me comente ahora que esta carta hace una combo tremenda en tal escenario o contra tal enemigo, pues vale, pero en teoría no. Pagar 3 experiencias solamente para esto, para defenderte de un contexto en el que es raro y que en el que de por sí no quieres verte, pues para mí como que no vale la pena, ¿no? Con esto cerramos ya este vídeo de análisis de cartas de jugador de clase superviviente del camino a Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el ya último vídeo de este bloque, en el cual, como siempre, nos iremos al análisis de las cartas neutrales y de las nuevas debilidades básicas de este ciclo. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.